Estimadas amigas y amigos, ¿cuánto nos advirtieron los sabios de antaño acerca del peligro de las modas? Y una de las modas más peligrosas que hoy en día se están gestando es justamente todas aquellas que tienen que ver con la autopercepción, hablando de constructos sociales o de temas culturales, cuando en realidad la naturaleza está perfectamente dictada desde que antes hubiéramos nacido o desde que se nos hubiesen ocurrido toda esta clase de ideas. Y bueno, tristemente las modas en realidad obedecen a un simple objetivo, el favorecer a los poderosos y el asegurar su control económico y desde luego, pues eso, el consumo. Y una de ellas específicamente en la cual me voy a centrar es en la obesidad, porque ahora se está utilizando como estandarte, incluso vemos hasta anuncios donde se exalta la obesidad como si fuera algún tipo de chiste o alguna gracia. Si bien es cierto que hay que respetarnos entre todos, y por supuesto que no se debe estigmatizar ni señalar a ninguna persona que padezca este problema, también es muy importante recalcar que el hecho de tapar el sol con un dedo en realidad es, pues eso, un engaño, una falacia, una estupidez. No tiene ningún sentido. La obesidad es un grave problema de salud que hoy en día es una pandemia y que es el culpable de la mayor morbimortalidad en el mundo, obviamente asociada a otros factores agregados como son el consumo de tabaco, el alcohol, las drogas y por supuesto la vida sedentaria que desafortunadamente cada vez es más frecuente. Algunos ya están empezando a despertar y las cosas han cambiado. Pero desgraciadamente todavía hay una gran cantidad de personas que además están empezando a ser atrapadas por estas modas permisivas y pues creen que es muy sencillo y placentero, pues eso, quedarse ahí aplatanados, como si no hubiera ninguna otra solución. Y esto por supuesto no es la excepción en pacientes reumáticos, pero especialmente es más preocupante porque los pacientes reumáticos tienen un mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular de por sí, es decir, de presentar un evento vascular cerebral, un infarto agudo del miocardio, algún otro problema en el corazón como arritmias o problemas de los vasos sanguíneos que pues, hace que se tapen. De tal suerte que es muy importante centrarnos en esta reflexión. Algo bien interesante es que investigadores que no tienen absolutamente nada que ver con la industria farmacéutica, porque lo hicieron dentro de sus estudios universitarios, institucionales o en centros especializados en obesidad, metabolismo y enfermedades reumáticas, han descubierto y demostrado que los más importantes factores de riesgo para que un paciente con artritis reumatoide, con lupus, con SAF, con síndrome de Sjögren, con enfermedades inflamatorias musculares, entre otras cosas, tengan eventos adversos o desenlaces funestos en corazón y en sistema nervioso central, son principalmente temas relacionados con obesidad, específicamente hablando el síndrome metabólico. En realidad el consenso respecto a qué es el síndrome metabólico todavía hay algo de pleito y ciertamente sí ha habido un poco de manipulación por parte de ciertas empresas, pero lo que sí es un hecho es que si tienes una cintura que es mayor al promedio en los hombres, aproximadamente más de 95 a 102 centímetros, en las mujeres más de 88, entre 88 y 90 centímetros, digo que estamos hablando de promedios de acuerdo a escalas que se han hecho. Si tienes una cintura mayor a eso, estás en problemas. O bien, si la relación entre tu cintura y tu cadera supera el índice normal para tu sexo y edad, entonces empiezas a tener un problema que sugiere justamente un trasfondo que te va a llevar al síndrome metabólico, que además usualmente se acompaña de problemas con la presión, aunque no siempre, de resistencia a la insulina, aunque bueno, esto habitualmente suele ser más tardío, y problemas con los lípidos, es decir, el colesterol y los triglicéridos. Y justo me voy a terminar de centrar en los triglicéridos, porque eso es algo súper frecuente que sucede en pacientes mexicanos y bueno, pues es muy común que yo tenga pacientes que llegan conmigo a la consulta y como pues les he explicado muchas veces, pero a veces se hacen como que no escucharon nada, entonces por eso es que pongo tanto énfasis en este video. Los triglicéridos, cuando se elevan considerablemente, están claramente vinculados en múltiples estudios con riesgo cardiovascular, porque de hecho en esas concentraciones favorecen alteraciones de la membrana que principalmente están relacionadas con el estrés de la oxidación
y bueno, pues eso, la hiperoxidación lipídica que conduce a degeneración, daño, inflamación. Además, otro de los riesgos muy importantes que pueden acontecer, sobre todo en aquellas personas que tienen niveles de triglicéridos por arriba de 800 miligramos por decilitro, es la pancreatitis, que esta es una inflamación de un órgano que se encuentra detrás del estómago, que si no se trata, pues puede llegar a ser mortal. Y de hecho es una situación que puede ser muy complicada, muy grave y que de verdad requiere una muy urgente atención médica. Ahora, uno de los errores más frecuentes es creer que los triglicéridos se elevan con el consumo de grasas y de hecho pues no, en realidad, o sea, bueno sí, pero lo que más importantemente contribuye a un incremento de los triglicéridos en primer lugar son los azúcares simples o los carbohidratos simples, es decir, las harinas refinadas, o sea, la tortilla o la tortilla de harina, vaya, el pan blanco, las galletas, las tostaditas, todas esas cosas. Los juguitos comerciales, sí, el juguito de manzana, el juguito de naranja, todos esos juguitos que de Jumex y que de todas esas cosas, todos esos en realidad incrementan por la gran cantidad de carbohidratos simples que tienen la posibilidad de desarrollar hipertrigliceridemia o elevación de los triglicéridos. Sin embargo, también por supuesto contribuye otro tipo de grasas, como son las grasas trans o las grasas saturadas, aunque en mucho menor medida. Entonces seguramente esto les agarra en curva. Aquellas personas que les encantan los chocolates, los dulcecitos, y hablo de chocolates, no del cacao, sino de estos chocolates que en realidad no son cacao, sino básicamente golosinas. Entonces todo este tipo de cosas son los que de hecho incrementan más importantemente los triglicéridos. Y desde luego también pues, el hecho de no hacer ejercicio. Bastaría con que ustedes caminaran una caminata rápida todos los días 30 minutos o al menos 5 días a la semana para que disminuyera esta situación. ¿Por qué se elevan los triglicéridos y por qué tienden a acumularse? Bueno, principalmente es justo porque se consume mucho más carbohidrato del que realmente se gasta, o sea, no hay actividad física suficiente ni actividad mental, de tal manera que es muy importante ese balance. Finalmente, ¿qué cosas pueden ayudar a disminuirlo? Bueno, además del ejercicio que ya les comenté, la niacina, que es un derivado de la vitamina B, o forma parte del complejo B, aunque pues no es tan bien tolerado en todos los pacientes, y también el aceite de pescado o los aceites poliinsaturados que en gran medida pueden ayudar de forma muy importante a los pacientes a disminuir los niveles de los mismos. Salvo cuando tienen alguna contraindicación, es recomendable que los tomen. Estas contraindicaciones incluye, por ejemplo, alguien que pues esté recibiendo algún anticoagulante y que pueda poner en peligro porque requiere rangos altos de anticoagulación, o bien alguien que se vaya a someter a una cirugía compleja. Es importante dejar de consumir este tipo de aceites porque de hecho disminuyen la agregación plaquetaria y aumentan el riesgo de sangrado. Así que para que vean, también los suplementos alimenticios no son juego y en este contexto pueden ser muy útiles, pero siempre hay que hacerlo con la supervisión de un médico. Y bueno, espero que con esto quede muy claro que lo más importante en el paciente reumático es combatir el síndrome metabólico, porque de hecho varios de estos estudios incluso concluyeron que es más importante la repercusión y la contribución del síndrome metabólico inclusive que el uso de la prednisona. Si bien la prednisona contribuye a la aterosclerosis a largo plazo, pero por supuesto que cuando se emplea correctamente y cuando está indicado porque hay una inflamación importante, entonces de hecho es más importante lo que queda de fondo, que es precisamente el síndrome metabólico. Y bueno, espero que esto les haya gustado y eso es todo por ahora. Hasta la próxima.